en el tema de los negocios internacionales. A ver, cuando hablamos de los negocios internacionales, estamos haciendo referencia, tal como les dice ahí, a ciertas actividades que nosotros vamos generando. No tiene que ver únicamente esta clasificación con la parte empresarial, con las unidades económicas que nosotros le vamos a llamar empresas u organizaciones, sino que tiene que ver con todo lo que nosotros en ese mundo global o en ese mercado tan grande, a partir de ahora nosotros empezamos a pensar todo lo que vayamos hablando, empezamos a pensar un mercado que no tiene fronteras, ¿sí? Imagínense si nosotros podemos comercializar. Yo hablo de comercializar, hablo de importaciones y exportaciones, es decir, yo puedo vender y puedo comprar. Yo voy a ir introduciendo algunos conceptos que la mayoría de ustedes los conocen, no son nada nuevo, simplemente que es para adentrarnos un poco porque vamos a terminar hablando netamente de las exportaciones. Esos negocios internacionales se van a dar no solo a partir de estas pequeñas o de las organizaciones empresariales, sino también que son movimientos que atañen a las personas que hacen negocios sin tener la necesidad de tener una empresa, y también lo podemos ver, esperen que creo que alguien ingresa. Los estados también intervienen en esa parte de negocios internacionales. Bueno, ¿qué son estos negocios internacionales? Cuando nosotros hablamos de negocios internacionales, hablamos de, por ejemplo, todo lo que sucede en el intercambio comercial. Ese intercambio comercial, que está representado por la definición de comercio internacional, tiene dos aristas. Por un lado tenemos las exportaciones, cuando visto desde el país de origen, nosotros vendemos hacia el exterior, vendemos hacia otro país o hacia un importador que va a estar del otro lado de nuestra frontera. Y la otra arista en esto de la comercialización internacional son las importaciones. Las importaciones se dan cuando nosotros ingresamos mercadería en nuestro país, es decir, cuando nosotros compramos. Nosotros no somos empresa, nosotros somos personas comunes y corrientes, pero cuando hacemos un viaje, nosotros compramos cosas para traernos, porque nos gustaron, porque traemos recuerdos, porque traemos el regalo, porque estaban más baratas y todo el mundo quiere comprar afuera. Eso que nosotros traemos y que la aduana nos revisa tanto cuando venimos, porque nosotros no le queremos decir qué es lo que compramos, y ya vamos a ver qué significa eso y cuáles son esas consecuencias. No lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver más adelante. Nosotros estamos haciendo importaciones, ¿sí? Eso tiene que ver, entonces, al movimiento de lo que le llamamos el comercio internacional. Dentro de las operaciones y dentro de los negocios internacionales también nos vamos a encontrar con el turismo. En el caso del turismo, esto se va a dar, por ejemplo, cuando, les decía recién, nosotros cuando somos turistas, ¿qué hacemos? Vamos, compramos servicios en el exterior. Yo quisiera que ustedes, a medida que yo voy a tratar de hablarles con términos que ustedes sé que han visto hace poco porque vieron balance de pagos. Cuando nosotros hacemos turismo, nosotros compramos servicios que consumimos en el exterior, y cuando los turistas vienen hacia la Argentina, nosotros desde aquí les vendemos. Ellos vienen a consumir servicios de hotelería, alquilan autos, más allá de que hacen compras de bienes, ¿sí? Que también cuando ellos se van, son exportaciones nuestras. No sucede, son exportaciones figurativas, porque en el momento que ellos han hecho una compra, ya se lo llevan como un bien final. Para su país de ingreso, o su país de origen, cuando ellos ingresen van a hacer importaciones. Entonces también tenemos el área de turismo que interviene en los negocios internacionales, la venta
de los tickets aéreos, los servicios, todo tipo de servicios que tome el turismo, hoteleros, alquileres de autos. Si nosotros compramos, a ver, ¿qué más? No sé, se me ocurre, las excursiones que puedan adquirir, no las entradas de los museos y todo ese tipo de cosas, no, excursiones, porque eso es un servicio que presta una compañía para hacerte el recorrido y todo lo que tenga que ver con una excursión, ¿sí? Entonces también interviene el tema de turismo. Vemos que tenemos inversiones también dentro de este rubro o dentro de esta concepción generalizada de los negocios internacionales. Nosotros tenemos inversiones en el exterior que pueden ser directas o indirectas. Cuando hablamos de inversiones directas es la compra, por ejemplo, nosotros compramos activos fijos, ¿sí? Por ejemplo, maquinarias o lo que, para las maquinarias, herramientas, lo que necesitemos para las instalaciones fabriles, las plantas, ¿no? Yo, en ese caso, las clasificamos de esa forma, son inversiones directas. Ojo, yo estoy hablándoles y les vuelvo a aclarar, tal vez es una mala costumbre mía, porque nosotros terminamos siempre parados en el tema de las exportaciones por el proyecto que ustedes hacen. Pero nosotros, con esto de las inversiones, yo les estoy diciendo, es cuando compramos materias primas, pero también pensemos que nosotros podemos ser los proveedores de esas materias primas. Esa inversión no la estamos haciendo nosotros le estamos vendiendo a un inversor cuando nos compre a nosotros esa maquinaria. Para nosotros va a ser una exportación en ese caso y ellos están haciendo una inversión. Y por el otro lado, volviendo al tema de las inversiones, tenemos las inversiones indirectas. Cuando hablamos de las inversiones indirectas, acá estamos hablando de inversiones que tienen un propósito diferente, que es un propósito, es un propósito lucrativo, ¿sí? Y que tiene que ver con todo lo que son los instrumentos bursátiles, ¿sí? Cuando hablamos de los instrumentos bursátiles, tienen que haberse cansado de escuchar en el año 2020 y en el año 2021 los famosos CDRs, estos que son las compras que nosotros desde Argentina podemos hacer de cuotas parte o de acciones de empresas del exterior. Bueno, a eso me refiero. Instrumentos bursátiles pueden ser no solamente acciones de empresas del exterior, también pueden ser bonos, si nosotros decimos comprar bonos estatales o bonos de privados, obligaciones negociables, todo lo que las empresas, muchas veces las empresas emiten para poder fondearse, obligaciones negociables, y esas que van a parar a mercados financieros, digamos, no locales, nosotros podemos adquirirlas y a eso conforma también parte de estos instrumentos bursátiles de los que yo les estaba hablando. Esas son las inversiones indirectas. ¿En qué momento se dan o por qué se dan este tipo de inversiones? Las directas, obviamente, es por una necesidad, es por un aprovechamiento, puede ser respecto a los costos. Últimamente, y digamos, últimamente me refiero a años a esta parte, el tema de la evolución tecnológica o el tema de la tecnología en sí misma ha creado la necesidad de generar inversiones directas, no importando de pronto tanto el tema de los costos, mientras uno lo pueda, existe la posibilidad de costearlo o bien de endeudarse para poder hacerlo, simplemente que son inversiones que se hacen para no quedar afuera del sistema, como quien dice, ¿no? A ver, si todo va evolucionando y la tecnología me está mostrando una cara diferente, yo no debería quedarme tan frenado en esa situación. Entonces, en ese caso se dan las inversiones directas. Hoy por hoy les diría que la mayoría de todas ellas es por el tema tecnológico, el avance tecnológico. Y las inversiones indirectas se dan por desequilibrios que se dan en los mercados, desequilibrios momentáneos, indudablemente, ¿no? Es decir, si yo tuviera un excedente de fondos y pudiera
por algún motivo alguna empresa tiene un nivel o un valor de acción accesible para mí, que yo pudiera comprar, la empresa del exterior estoy hablando, y uno viene haciendo ciertos seguimientos y te das cuenta que esa empresa está creciendo, esos son los aprovechamientos que yo les digo que nosotros hacemos, pueden ser de desequilibrio. Puede ser que a mí no me convenga por la situación hoy, casualmente. Hoy, si yo tuviera un exceso de fondos, no están bien dadas las condiciones a lo mejor para que yo, de seguridad, y esto es una opinión de pronto personal, para que yo pudiera hacer inversiones financieras en mi país. Entonces considero que pueden ser a lo mejor más seguras hacerlas en otros mercados, y por eso estamos hablando de este tipo de aprovechamiento. Pueden ser por esos desequilibrios que se dan en los mercados financieros, pueden ser también por la disminución en el precio también de los metales, acuérdense que se puede invertir en oro, es decir, juegan también, en este caso de las inversiones indirectas, al tema de la tasa de interés. A veces uno yo no estoy en el tema, ¿sí? Yo no soy inversionista, lejísimos estoy de serlo, pero la gente que se dedica a eso tiene un control del mapa mundial de lo que va sucediendo con todos los mercados al mismo tiempo, ustedes lo tienen que haber visto. Entonces las tasas por ahí varían en lugares remotos que uno no se imagina, no es que sea solamente las bolsas más grandes del mundo, Estados Unidos, la de Londres, Japón, sino que puede que suceda que países subdesarrollados tienen problemas como nosotros, con las tasas de interés, etcétera, etcétera. Entonces, esas tasas las incrementan para poder atraer inversores, y de esa forma uno puede hacer inversiones en cualquier lugar del mundo. Esos son parte de los negocios internacionales. Y después tenemos, ahí como les dice, el tema de las subcontrataciones. Cuando hablamos de las subcontrataciones de producción, estamos hablando de lo que se llama, probablemente se ubiquen con el término de maquilas, sepan lo que es el término de maquila. Es cuando una empresa contrata, la empresa contratante va, esa empresa, existe una empresa de un país A que va a operar en un país diferente, ¿sí? Que no es su país de origen, no es en el país A, va a operar en el país B, porque en el país B puede llegar a tener instalaciones o simplemente contrata la mano de obra para poder efectuar su proceso productivo, por una cuestión de que consigue ventajas, sobre todo en el tema del valor de la mano de obra. Eso se da mucho en los países de Centroamérica, o una época, no sigue siendo muy lejos, pero en los años 90, Estados Unidos tenía un gran porcentaje, las empresas grandes de Estados Unidos tenían un gran porcentaje de su producción realizada en México. México tenía la mano de obra muy barata, ellos tenían a su vez ya el acuerdo regional que tienen entre los tres países del norte y México, que es el NAFTA. Entonces se dan ciertas condiciones para que Estados Unidos pudiera producir a menor costo y llevarse la producción sin, en este caso, sin pagar derechos, lo que hace que pueda mantener costos reducidos, ¿sí? Es decir, convenientes. Su competitividad fue muy dispar a lo que sucedía en el resto de los países de América en ese caso. Pero no solamente puede darse por el tema del costo de la mano de obra, es lo más común, diría yo, de lo que uno conoce, pero suele haber este tipo de subcontrataciones cuando las normativas son más laxas en algunos países. Países que no están desarrollados, o países más periféricos, países periféricos en realidad, que tienen sus normas más informales o no son tan estrictas como pueden ser en los países de desarrollo, son más permeables incluso,
de esa forma, las normas cuando son así tan flexibles, les está dando un espacio para que se pueda realmente generar producción y después además generan mayor disponibilidad en ese lugar de productos y después los llevan al país de origen, ¿sí? Esto sería entonces, cuando nosotros hablamos de los negocios internacionales, todo lo que abarca este tema. A ver, el tema de la globalización, ahora vamos a, una vez, a ver, definimos un poco este marco para ver de qué hablábamos y nosotros obviamente que nos vamos a enfocar, no nos interesan tanto las inversiones, no nos va a interesar el tema de la subcontratación, turismo por ahora no vamos a hacer, nos vamos a dedicar al tema de la importación y exportación o lo que se refiere a la comercialización internacional, de ahora en adelante. A ver, el tema de la globalización. ¿Qué ventajas? Ustedes saben que la globalización o este intercambio que se da tan sin fronteras que hay en el mundo, ha traído ventajas y desventajas, ¿no? Para que una empresa pueda sobrevivir en ese entorno, porque la verdad que el entorno es muy competitivo, es necesario, y es muy competitivo porque imagínense una empresa común y corriente, la que ustedes conozcan, que se sitúe acá en Argentina, en la cual ya tiene competidores, imagínense esa empresa puesta en mercados externos, donde nosotros allá digo como si fuera muy lejos, nosotros competimos con todo el mundo. O sea, todo el que se anima a intercambiar con algún otro importador-exportador que no pertenezca a su lugar de origen, pasa a ser un competidor para nosotros. Entonces, esa competencia es muy grande. Para eso, digamos, para sobrevivir o para mantenerse, sobrevivir es un término como medio ajustado, pero para poder realizar con éxito operaciones de internacionalización, es necesario tener desde el lugar de las organizaciones, ciertas características, pero sobre todo tiene que tener ciertos atributos que se conforman, se arman, algunos son, digamos, muy naturales del entorno y otros no tanto, pero la empresa tiene que ser competitiva. Eso es lo que nosotros vamos a ver ahora, en ese gran entorno que se da en el mercado internacional, la empresa se enfrenta a una competencia indudablemente mucho más grande que puede ser la local. Por lo tanto, cualquier arista, cualquier característica o cualquier atributo que no logre hacerla competitiva a la empresa, la puede dejar fuera de esos mercados. A ver, muchas empresas consideran que no es viable poder internacionalizarse. Yo les digo que cuando hablamos de internacionalización no solamente estamos hablando de exportaciones, que es un poco el foco que ustedes van a tener este año en vistas de sobre todo el proyecto. Hoy nosotros tenemos la posibilidad como empresa de producir, de vender, de comprar, de invertir en cualquier lugar del mundo, donde veamos que nos resulte más conveniente. Y ese lugar del mundo es prácticamente sin importarnos un lugar, una región o un país. Por supuesto que hay un montón de hechos, por así llamarlos, que nos van a favorecer elegir un lugar o elegir una región. Y ustedes más o menos ya los han visto, que se trata de los acuerdos que se van haciendo entre regiones o acuerdos que se van haciendo entre países. Pero lo que estoy apuntando es que nadie debería no tener la posibilidad de poder internacionalizarse. Ustedes deben tener conocimiento que muchas de las empresas que a las que nosotros les compramos, empresas argentinas que producen, sobre todo las que producen textiles y de marcas hiper reconocidas, ¿no? No solamente que son hiper reconocidas, sino que también tienen precios elevados en sus productos.
Muchas de esas empresas traen los productos que se fabrican en el exterior, ¿sí? Los traen del sudeste asiático, muchas de las marcas de acá de Córdoba y muchas de las marcas a nivel nacional. Entonces, ¿qué es lo que facilita esto de la globalización? ¿Qué es lo que encuentran las empresas en este sistema? Poder acceder, les diría que es poder acceder de manera casi inmediata a la posibilidad de hacer negocios. Eso va a estar dado por los avances tecnológicos. En la tecnología, todo lo que ha sucedido en los últimos 15, 20 años, pero sobre todo hay un tema que es un punto de inflexión, pero dado más después del surgimiento de Internet, y ni les explico lo que pasó a partir del año 2020 con el COVID. Ahí nos dimos cuenta que la distancia en realidad no nos está impidiendo poder hacer negocios en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Solamente nosotros debemos prepararnos, como quien dice, para todo eso. A ver, ¿prepararnos con qué factores? Uno de los puntos importantes que hay que hacer foco y tener que interrelacionar algunos factores, como por ejemplo el tema de la competitividad. Cuando hablamos de la competitividad nos estamos refiriendo, y ustedes eso ya lo conocen por economía, al tema de las ventajas comparativas y de las ventajas competitivas también. Cuando hablamos de las ventajas, comparativas, sabemos que digamos, la dotación de recursos que puede tener un país, ¿sí?, va a condicionar bastante la actividad. La actividad que se lleva a cabo en ese lugar es lo que nos pasa a nosotros con el tema de los recursos naturales que tenemos. O sea, pareciera ser que no podríamos salir, tenemos tanta tierra, tanto recurso ahí atado al tema del campo, que parece ser que no pudiéramos generar alguna otra actividad, pero en realidad eso tiene que ver con otras cosas y tiene que ver con otras políticas que no son las que nosotros vamos a ver precisamente hoy. No les digo en esta materia, simplemente les digo hoy. Entonces, esa dotación de recursos es lo que va a condicionar por ahí un poco el tema de la competitividad, también la eficiencia y, por supuesto, atado a la eficiencia va a venir, ¿qué? La productividad. Y con respecto a las ventajas competitivas hoy están totalmente determinadas, les diría yo, por el tema del desarrollo tecnológico. Yo parezco que repito todo el tiempo lo mismo, lo que pasa que todo lo que hoy sucede tiene un eje que es el tema de la tecnología. No podemos movernos lamentablemente no podemos movernos de ese lugar. El tema del desarrollo tecnológico el desarrollo ese tecnológico nos permite adquirir ciertos atributos, ¿sí?, que nos van a determinar las ventajas competitivas que nosotros pudiéramos desarrollar a nivel productivo. Como, lo que les decía recién respecto del tema de las maquilas, por ejemplo, encontrar una ventaja competitiva tiene que ver un poco con eso, ¿sí? Después, otra de los puntos en los cuales nos lleva esto de la globalización, interrelacionarse, tiene que ver con las tendencias mismas que favorecen la globalización. En eso de las tendencias tenemos la homogenización de los consumidores. Al tener hoy comunicaciones tan en el corto plazo, tan inmediatas online, no solo la comunicación, sino el acceso a todo lo que eso nos está permitiendo, que es conocer, el obtener información de manera inmediata, es lo que nos permite hoy nosotros. Por ejemplo, les digo algo que ustedes son chicos, pero y bueno, lo pueden vivir con sus padres, que seguramente alguna historia ustedes pueden haber conocido. Unos años atrás, por decirles un ejemplo, una pavada, en esto de la homogenización de los consumidores, nosotros
llevábamos casi un año, a lo mejor en los productos que tenían que ver lo que era la moda, la tendencia de lo que se usaba en ese momento, casi un año después llegaba acá, ¿sí? Cuando veíamos por otros medios lo que se había usado en algunos lugares del mundo, no llegaban, porque no accedíamos a poder, tampoco había tanta comercialización internacional en ese momento, sino que se copiaban un poco siguiendo un poco esas tendencias, se copiaban los productos, se copiaban las modas, siguiendo esa tendencia. Lo mismo sucede con el tema, o sucedía con el tema de todo lo que tenía que ver con aparatos electrónicos. Nosotros accedíamos a esa tecnología, otra vez la palabra tecnología, accedíamos a esos productos una vez que ya casi eran sin uso en otros mercados. En otros mercados, esos mercados que se van desarrollando permanentemente, que van en evolución permanente respecto de eso, a nosotros nos llegaban versiones, las que ellos ya no usaban, para nosotros eran las nuevas y era lo que empezábamos a descubrir. Hoy eso no sucede, porque nosotros hoy somos consumidores exigentes al alcance o a la misma tecnología, moda, productos, lo que se les pueda ocurrir que sucede en otros lugares del mundo. Eso ha llevado a esto de la homogenización de los consumidores. Los consumidores hoy tienen prácticamente, es como decirles, tenemos la misma, vivimos el mismo periodo a nivel global, ¿sí? Que algunos tengan más acceso que otros, es otra cosa, que nosotros podamos a lo mejor estar complicados en acceder inmediatamente, ya por otras razones, o porque no nos da la situación económica nuestra no es tan cómoda, digamos, a nivel país, entonces nos puede resultar un poco difícil, pero nosotros hoy sí conocemos lo que, conocemos y podemos utilizar, si pudiéramos acceder, a la misma producto que está puesto en cualquier lugar del mundo, ¿sí? A ver, hay regiones que les cuesta un poco más, o sea, no seríamos nosotros en ese caso, a lo mejor hay regiones, por ejemplo, países sudafricanos que estarían un poco más complicados, pero ellos conocen y acceden, digamos, tienen acceso a las comunicaciones para poder conocer. A lo mejor se les dificulta, les vuelvo a repetir, por otras cuestiones que son un poco más graves que las nuestras. Otra tendencia, el tema de la tecnología. Profe, No, sí. antes de que siga, ¿puede explicar de Sí, vuelta las ventajas comparativas y competitivas? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? las ventajas, un país va a tener ventajas comparativas cuando cuando tiene su foco en la dotación de recursos, ¿sí? Nosotros tenemos ventaja comparativa en todo lo que tiene que ver con el agro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos tierras de más. Somos un país muy extenso, un país rico en recursos naturales, ¿sí? Entonces, esa dotación de recursos hace que nosotros pudiéramos especializarnos en toda la parte agropecuaria. Eso tiene que ver con las ventajas comparativas. Y las ventajas competitivas tienen que ver con lo que nosotros, digamos, las ventajas competitivas es lo que nosotros, eso es otra cosa, porque ahí ya interviene, como yo les decía hace un ratito, el desarrollo tecnológico que nos permite mejorar los procesos, ¿sí? Encontrar mayor efectividad y mayor productividad, y ahí nosotros podemos generar una ventaja competitiva. Por ejemplo, nosotros en Argentina, y les diría que nosotros con mucho orgullo lo podemos decir desde Córdoba, en todo lo que tenga que ver en este mundo tecnológico, nosotros tenemos recursos súper bien capacitados, o elevados, ya les diría, recursos humanos en la capacitación tecnológica, de desarrollo tecnológico, y eso es una ventaja competitiva. Ahí no dependemos de recursos naturales, ahí no dependemos de la dotación de recursos, ahí estamos dependiendo del recurso humano, de su productividad, ¿sí? Juan. Listo, listo, profe, quedó ¿Ya? claro, gracias. Bueno, eso, ¿cómo?
Quedó claro, gracias. Ah, bien. Eso en relación a la globalización, cómo lo vemos en realidad con respecto al tema de la globalización. Esos países que tienen ventajas competitivas son, por dotación de recursos, serán los que van a poder competir respecto de esa producción, y el tema de las ventajas competitivas está puesto, a ver, con ambas competimos en esos mercados internacionales, tanto con competitivas como con las comparativas, las empresas que logran ambas ventajas. Hay unas mejores que otras y yo te diría que son las competitivas, porque si nos quedamos amparados únicamente en las ventajas comparativas, nos estaría pasando lo que nos está pasando a nosotros actualmente, no podemos salir de ese lugar, ¿sí? Nos estamos limitándonos, a eso me refiero. No me acuerdo en qué estaba, el tema de la tecnología, que no voy a ser tan reiterativa, porque eso ya se los vengo diciendo, y otra de las tendencias que tiene el tema de la globalización es el tema de las economías. A ver, en realidad, de las economías de mercado, de ver el impacto, digamos, que tiene cómo se van moviendo los mercados en esa globalización para favorecer la internacionalización de las distintas empresas. Por otro lado, que a otro de los puntos, otro de los factores que se interrelacionan en este tema de la globalización tiene que ver con los niveles de integración. Ustedes vieron los distintos niveles que se dan de los niveles de integración que se dan en los distintos bloques. Esa integración puede ser simplemente un acuerdo bilateral entre dos países hasta llegar a algo como hoy, lo más grande que hoy tenemos, que es el tema de la Unión Europea, ¿sí? Como una gran unión aduanera, donde se va subiendo, digamos, cada acuerdo, no voy a repetir lo que Constanza sé que les ha dado, cada uno de esos estadios va subiendo como en características, ¿sí? Se va como avanzando hasta llegar a lo que conocemos como lo más, aún con todos sus defectos, porque no sigue sin ser tan perfecto, no existe la unión perfecta, la unión aduanera perfecta. De hecho, si no, no hubiese sucedido lo del Brexit. Si hubiese sido tan perfecta, no se hubiesen querido ir. Pero los niveles de integración, digo, esto que se da con acuerdos es lo que también genera, o es uno de los factores que se interrelacionan en la globalización. Y por otro lado, o por último, tenemos el tema del impacto en las empresas. A ver, respecto del impacto en las empresas, podemos decir que la globalización nos puede llegar a traer, en cuanto a eso, tenemos riesgos y tenemos oportunidades. No todo es tan color de rosa, ¿sí? Vamos a analizar o vamos a detallar medianamente cuáles son las oportunidades, pero también vamos a ver cuáles son los riesgos que asumen las organizaciones o las entidades o las empresas a medida que se van internacionalizando. Esos riesgos pueden ser, yo asumo un riesgo, ahora cuando asumo ese riesgo puedo encontrar posteriormente un beneficio, o bien puede ser un riesgo más pernicioso, ¿sí? Puede ser un riesgo que a mí me provoque una pérdida importante hasta la desaparición de la empresa. Pero bueno, vamos a ir viendo ahí cuáles son todas esas, de qué estamos hablando ahora. Cuando hablamos de oportunidades, es importante, a ver, en el tema de las economías de escala y economías de escala en producción y en la comercialización. A medida que nosotros producimos, o sea, intervenimos en esto de los mercados externos, comprando y vendiendo, sobre todo visto el tema de la venta,
serían las exportaciones, nosotros producimos más. Indudablemente que si podemos producir más, nosotros podríamos llegar a generar economías de escala, tanto en la producción como en la comercialización. Cuando me refiero a la comercialización, tiene mucho que ver también con la parte de la distribución, ¿sí? Comercialización como un todo, en la cual tenemos incluida la distribución. Se generan economías de escala porque nosotros podemos, con el volumen, reducir los costos. No solamente porque yo puedo ampliar el nivel de producción, sino que en esto de la internacionalización, yo puedo tomar lo que son las importaciones para la adquisición de materias primas a un menor costo de lo que yo al menos la puedo adquirir en mi lugar de origen. Entonces, cuando hablamos de la internacionalización de las empresas, acuérdense que estamos hablando que las empresas cuando se internacionalizan pueden hacer importaciones, exportaciones o las dos cosas al mismo tiempo, importar sus materias primas o importar bienes de capital, por ejemplo, para poder incrementar su producción, mejorar sus procesos productivos o lo que fuere. En este caso, si yo hablo de economías de escala, me voy a la parte de costos, me imagino que la gran oportunidad que me da la internacionalización tiene que ver con la adquisición de las materias primas, a menor costo. Después tengo como oportunidad el incremento de productos también, de la producción y de productos, ¿sí? Podemos obtener mejores precios, obtenemos mejores precios porque todo este sistema nos lleva a una reducción de costos. Si nosotros reducimos costos, podemos tener, manteniendo el margen de utilidades, nosotros podemos mejorar los precios. Acceso rápido a nuevas tecnologías. Eso es importantísimo. Eso es parte de los beneficios más grandes que tiene esto de la internacionalización. Cuando nosotros, cuando nosotros competimos o cuando nosotros, digamos, nos internacionalizamos, ya sea desde el lado de que lo tomemos desde el lado de las importaciones, como que lo tomemos del lado de las exportaciones, nos resulta mucho más rápido poder acceder, poder conocer sobre todo nuevas tecnologías, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con esto del acceso a nuevas tecnologías. Si nosotros nos quedamos encerrados, no quiero utilizar términos que sean, que sean complicados, pero si nosotros nos quedamos solo en un intercambio en el mercado local, estamos cada vez más cercados y no tenemos forma de ir mejorando, ¿sí? Uno queda como en ese espacio de conformidad. En cambio, cuando competís en el exterior, empezás a ver cómo se innovan, el grado de innovación que tienen los productos. Y eso te lleva, indudablemente, a querer, si vos no te acercás a eso tan nuevo que hay, o a esos productos que son diferentes, o esos productos que simplemente tienen un desarrollo en diseño, no hablemos de que sean innovadores tecnológicamente, simplemente con que tengan un desarrollo en cuanto al diseño o el estilo del producto diferente, un poco más ambicioso, simplemente diferente, no hablemos de que sean mejores, simplemente diferentes, uno que tiende a hacer, tendés a copiarlo, o sea, y simplemente nos vengamos al mercado local. ¿Qué es lo que hacemos nosotros si fuéramos emprendedores? Estaríamos mirando quién es nuestra competencia, qué hace. Le cambio el packaging, mira qué divino que le quedó, seguramente lo va a vender más cantidad, nosotros vamos a tratar de mejorar eso, porque estamos en una competencia permanente, ¿sí? Entonces, el estar en contacto, cuando uno habla de esto de la exteriorización o la internacionalización, estamos hablando de
yo les decía recién, nuestras barreras o nuestras fronteras se desaparecen y empezamos a competir con todo lo que hay en el mundo. Si nosotros tenemos no sé, 100 personas que producen lo mismo que nosotros hacemos en Estados Unidos, y tenemos 100 que producen lo mismo en México, y tenemos 150 que producen lo mismo en toda la Unión Europea, y así, y vamos sumando, esa gran competencia es lo que nos va a llevar siempre a tratar de mejorar, ¿sí? Entonces, nos va a acercar a esto de las nuevas tecnologías, de intentar mejorar los productos, por eso llevamos, ahí les dice, una mayor variedad de productos. Otras oportunidades que nos da es el tema del desarrollo de habilidades gerenciales, yo se los desarrollo dentro de un ratito eso, movimientos de capital y mercadería y la especialización en la producción. ¿Qué riesgos podemos encontrarnos respecto al tema de la globalización? Perdón, al tema de la internacionalización, que podemos estar en una posición donde estemos con mayor dependencia económica, es decir, mayor dependencia económica respecto de qué, y yo no me voy a poder salir fácilmente de estos mercados. ¿Por qué? Porque yo dependo, sobre todo cuando estamos hablando de la IMPO y EXPO, y sobre todo en la IMPO, de la compra de materias primas. Yo tengo mayor dependencia económica. Otro riesgo, lo que les venía diciendo, es que tenemos mayor competencia, menor margen de utilidad. A veces cuando la competencia es tan grande y los costos, en el plano inmediato, cuando nosotros nos encontramos precio establecido y una competencia desconocida y que de pronto esa competencia se incrementa, yo la variable inmediata que tengo para movilizar, para tocar, para jugar, para no perder espacio, ¿cuál es? Mi utilidad, ¿sí? Por eso es que les dice un menor margen de utilidad. Esos son los riesgos inmediatos, o los riesgos que se tienen. Cuando nosotros podemos, o pasa el tiempo y podemos reacomodarnos ante una amenaza como esa, lo que haríamos es encontrar oportunidades, como por ejemplo sería adquirir materias primas a menor precio, eso me permite acomodar los costos, yo también puedo desarrollar los recursos, mis propios recursos, capacitarlos incluso en la metodología o en los procesos que conozcamos o que empezamos a ver en el exterior. Ese recurso capacitado me va a generar mayor productividad. Entonces a mí el tiempo me permite acomodarme, yo me salgo de ese riesgo y lo empiezo a ver como una oportunidad. Pero en el plano inmediato el tema es, digamos, como riesgo, es obtener un menor margen de utilidad para poder ser competitivo, para mantenerse en la competencia. La actualización continua, ese es otro riesgo. La actualización continua porque nosotros acá en el mercado local sacamos un producto, los ciclos de vida de los productos son más largos en el mercado doméstico que en los mercados externos, ¿sí? Pero por una cuestión de competencia, volvemos al tema de la competencia. Me salió la palabra tecnología y los entré con la repetición de la palabra competencia. Entonces, eso de la actualización continua es porque los productos en el mercado global quedan obsoletos en menor tiempo. Siempre hay alguien innovando y ese alguien es mi competidor y ese es el que me está marcando que generó algo mejor, generó su ventaja competitiva a través de las estrategias. Ustedes conocen las estrategias de Porter. Para las 3 estrategias de Porter con las cuales son las estrategias que me llevan a definir la ventaja competitiva en una empresa. Con respecto, en ese caso, por ejemplo, la diferenciación. Entonces, ese producto que los otros van mejorando, a mí me pone en una posición de que el mío empieza a ponerse obsoleto. La obsolescencia es más corta, les vuelvo a repetir. Los productos se hacen obsoletos en el menor tiempo en el exterior, casualmente por todo eso. Y por último, otro riesgo
es la menor lealtad de los consumidores. Volvemos a la mayor competencia, yo pierdo un poco el contacto con el consumidor, no es lo mismo el consumidor que yo tengo en mi espacio, en mi mercado doméstico, al que puedo acceder, al que conozco mucho más, al que puedo monitorear, como quien dice, diferente. No quiere decir que hoy, con las comunicaciones que nosotros tenemos, no lo podamos hacer. Lo vamos a ver en la unidad del marketing internacional, cómo son los mecanismos hoy, vamos a abordar un poquito algo que es sumamente como interesante, que es el tema del marketing, para que lleguemos del marketing 4.0 o el marketing digital. Bueno, ¿cuáles son las razones, después de todo esto que les dije, en forma muy generalizada, para que las empresas se internacionalicen? Yo recién les decía, bueno, primero, ampliar mercados es una de las razones fundamentales. Si yo puedo ampliar mercados, voy a poder, fíjense acá, diversificar el riesgo. A medida que no es lo mismo que nosotros podamos tener, por ejemplo, a ver, como ventaja esto de ampliar mercados es una cuestión como lógica, les diría, y es fácilmente entendible. El tema de diversificar el riesgo es que nosotros podemos tener, es como quien dice, hay un dicho que es bastante conocido, que es medio vulgar, no fuera de lugar para decirlo en este espacio, pero como que ponemos todas las fichas en un mismo lugar, ¿sí? Cuando nosotros tenemos o atendemos un solo mercado o poquitos mercados, a lo mejor nos internacionalizamos y tenemos uno solo y estamos sumamente conformes. Tenemos Argentina y mercado X. Ahora, lo ideal es que eso vaya evolucionando, que eso vaya creciendo, ¿sí? Y son una de las razones por las cuales conviene poder hacerlo para poder diversificar el riesgo. Si ese otro mercado, yo Argentina hoy, la situación de Argentina está un poquito complicada, convengamos, año 2020 y lo que va del 21, devastadores para muchas empresas, por el tema del COVID. Y si nosotros tuviéramos, supongamos que nosotros ya estuviéramos, digamos, con presencia en un país como Brasil, por ejemplo, que también ha tenido su economía bastante complicada, viene bastante complicada. En ese caso, nosotros estaríamos en una situación, a ver qué hago, y no tengo soluciones en ningún lado. A lo mejor, si tuviéramos mayor variabilidad en cuanto a la amplitud de los mercados y tuviéramos presencia en Estados Unidos, y bueno, yo ahí ya no tengo tanto riesgo porque ellos ya se acomodaron, no porque sea el país ideal, sino porque ellos, estoy hablando ante la situación reinante, ellos ya se acomodaron, su economía está siendo un poco más fortalecida, al menos que la de esta zona, entonces eso genera oportunidades y no me pone en un lugar tan crítico como tener todas las fichas en el mismo lugar. Razones otra de las razones, incrementar ganancias, eso va pegado a todo lo otro. Mayor estabilidad, respecto del tema de mayor estabilidad, se da por el tema de la continuidad de las operaciones, ¿sí? Si yo, y es todo relacionado a lo mismo, si yo solo me quedo con el mercado local y hoy el mercado local está muy complicado, yo tendría un quiebre probablemente en mi producción, ¿sí? Digamos, una discontinuidad en mi producción. En cambio, si yo tengo abierto otros mercados, esas son una de las razones por las cuales se fomenta que esto se pueda hacer, eso te da continuidad de las operaciones. Ni hablar que existen empresas, por ejemplo, empresas que producen, que tienen, que producen bienes estacionales, que se les llama, ¿sí? Que son bienes que se consumen solo en una estación.
supongamos que nosotros hiciéramos o fabricáramos suéter, camperas súper abrigadas. Si yo me quedo solo con el mercado local, tendría 6 meses de trabajo, probablemente a full, y después generando las ventas, y ya me tengo que empezar a preparar para la temporada que sigue, y yo no tengo la fábrica no está funcionando al mismo nivel los 12 meses, ¿sí? Porque hay un periodo donde no tenemos el mismo movimiento. A mí no sé, yo seguramente ese tipo a mí me salen las palabras, de empresas, trabajan fuertemente, si fueran estas camperas abrigadas, trabajan fuertemente contra estaciones, es decir, ellos preparan todo en el verano para poder hacer frente, nadie se le ocurriría hacer las camperas en julio, ¿sí? Porque ya estarían fuera para poder comercializarse. En cambio, cuando nosotros logramos tener presencia en países contraestacionales, ahí nosotros podemos tener continuidad de los procesos. Eso un poco es lo que también se puede fomentar con esto de tener mayor estabilidad. El desarrollo de los recursos humanos gerenciales o recursos humanos en realidad en general, ¿no? Pero bueno, uno habla de los gerenciales, porque a nivel, digamos, que se pueden desarrollar a nivel internacional. La experiencia que da esto de mantener relaciones cotidianas con empresas de otro lugar, conociendo sus mecanismos, sus formas y sus procesos de comercialización, conociendo para poder hacerlo todo lo que tenga que ver con normas en los países de destino, teniendo mayor o un amplio conocimiento y manejo de otro tipo de procesos en cuanto a la logística internacional. Bueno, hay un montón de conocimientos múltiples, les diría, de factores que se deben desarrollar y que se desarrollan y que terminan siendo estratégicos para la empresa. Amplían la visión estratégica de la empresa, por eso hablan de los puestos gerenciales. Eso mismo puede trasladarse a cualquier otra, digamos, a cualquier otro nivel de la empresa, simplemente que respecto del gerencial, que es el tomador de decisiones, es el planificador estratégico, por eso se lo menciono de esa forma. El acceso a nuevas tecnologías, que ya lo dijimos, las economías de escala en cuanto a la producción y la distribución, que también las mencionamos, y por último, el mejoramiento en el nivel de vida, y no tiene únicamente que ver con el tema de la empresa y quienes pueden integrar esa empresa, sino en forma generalizada, hablando del lugar o del sistema económico al cual pertenezca la empresa, ¿sí? Las empresas cuando se internacionalizan tienen un flujo de recursos que pueden aportar, hay mayor consumo, vuelcan todo eso, no sé si ustedes se acuerdan las fórmulas del PBI, todo eso demasiado keynesiano, pero bien, digo demasiado keynesiano porque por ahí cae medio en la obsolescencia la fórmula, pero es muy práctica para poder pensarlo desde ese lugar. O sea, tiene consecuencias la internacionalización en la mejora de los precios que impactan en el consumidor, así como también en la disponibilidad de productos, ¿sí? Tanto locales, a menor precio, y mejores, porque hablemos de esto, de que uno va como emulando o como tratando de alcanzar mejores tecnologías, que es lo que vemos afuera, y todo eso se ve beneficiado también el consumidor local. Y todo ese movimiento trae como consecuencia, sin entrar en demasiado detalle económico, mayores ingresos, por lo tanto mejoramientos en la calidad de vida o en el nivel de vida. ¿Mm? Bueno, hasta acá vienen bien, yo ya me siento que estoy como muy sola, nadie me pregunta nada, quiero saber si entienden, tienen algo para comentar, los estoy mareando, hablo mucho, ya lo sé. ¿Todo bien? Bueno, sigo entonces. Hablábamos recién
de que esta internacionalización, lo habíamos visto que también nos ponía en una posición de generar riesgos y oportunidades, y ahora vamos a ver cuáles son los riesgos y los costos que están asociados también al tema de la internacionalización. Respecto de, esperen que hay alguien para ingresar. Respecto de el tema de los costos, vamos a ir viéndolos de a poco. Mayor vulnerabilidad por la competencia. Nada más para decir, ya creo que ya se los dije todo. Disminución de la lealtad del consumidor. También ya se los dije. El consumidor global tiene acceso a todo lo que se les pueda ocurrir, por lo tanto, no queda tan pegado a ver, no hablemos de las marcas mundialmente conocidas, que son empresas que tienen eso sí tienen su lealtad de parte del consumidor, ¿sí? Pero también estamos hablando de las empresas más comunes, no estamos hablando de las empresas multinacionales, ¿sí? Estamos hablando de la internacionalización, en este caso, vamos a llegar a la internacionalización de las pymes. Menor margen de utilidad, eso ya lo vimos. Mayor dependencia, esto tiene que ver con todos los riesgos y costos, mayor dependencia de los productos, mayor dependencia productiva, comercial y financiera, necesidad de actualización constante por el cambio de las tecnologías, por el tema de los diseños, la pérdida de los valores culturales por la homogenización del consumidor. Prácticamente los consumidores en el mundo somos todos iguales, y eso va a traer aparejado también algún que otro, esperen que alguien quiere ingresar, algunos otros, alguna que otra situación que pueden darse como oportunidades, es decir, como situaciones positivas, ¿sí? O podrían tratarse, negativas, dependiendo, y en este caso van a depender de cuán hábil pueda ser la empresa para manejarse en este ámbito tan grande como es el mundo, y qué aprovechamiento hace de todo, digamos, estos procesos que va llevando a cabo. ¿Cuáles serían esos? Sería la especialización en el menor cantidad de productos por las ventajas competitivas y comparativas. Esto lo podemos ver como algo beneficioso, como podríamos verlo como algo negativo, algo positivo o algo negativo. Una empresa puede caer en la especialización, en la especialización de determinados productos, lo que lo va a llevar a la producción de menor cantidad, de menor variedad, como quien dice, de productos, buscando su ventaja competitiva, o bien por la ventaja comparativa. Mayor y más rápido movimiento de capitales, mercaderías y personas. Eso creo que lo han visto muy bien cuando vieron el tema de integración. Después, el incremento o la disminución de las fuentes de trabajo, capital, trabajo, también la producción, y ahí nos paramos ahí sí realmente podríamos llegar a analizarlo desde los dos lugares. Podemos, y tiene que ver con, vuelvo a repetirles, con la habilidad que logre la empresa en adaptarse a los cambios, en tomar las oportunidades, en saber aprovechar esas oportunidades y en generar lo que vamos a llamar más adelante la conciencia exportadora. Y por último, la migración de las poblaciones a sectores y regiones oferentes de empleo. Esto es un tema que, obviamente también tiene las dos miradas, puede ser positiva y negativa, pero le vamos a ver la positiva, la negativa, la positiva es obvia, y la cuestión negativa es que cuando uno se centra, digamos, a nivel macroeconómico,
en determinadas ventajas, ya pueden ser las comparativas sobre todo, existe esto de la migración poblacional, ¿sí? Y esto de la migración poblacional, porque uno va siguiendo el tema de la oferta de empleo, trae aparejado problemas sociales importantes. Es decir, estamos viendo que internacionalizarse puede ser beneficioso, pero también tiene su riesgo. No podemos desconocer que haya un riesgo. Por algo se tienen este tema, no es cuestión de que la empresa decida hacerlo sola, sino que se necesita un acompañamiento de políticas para esto, políticas estatales me estoy refiriendo para esto, ¿no? Bueno, a ver, las MIPYMES. Vimos en forma así, súper general, la globalización, todos los beneficios que trae, internacionalizar las empresas, todos los beneficios que podemos encontrar. Y yo les decía hace un rato que no pensemos únicamente que las empresas grandes son las capaces de poder hacer este intercambio comercial de forma exitosa o de forma permanente. Todas las empresas pueden hacerlo. No, a ver, tampoco podemos pecar con demasiado optimismo de decir que cualquiera, digamos, no es despectivo, digamos, pero yo soy convencida de que cualquier empresa, no importa el tamaño, puede hacerlo. La cuestión del tamaño de empresas en cuanto a la cantidad de recursos es lo que se va adaptando de acuerdo a cómo se va yendo, que se va evolucionando el negocio. Pero hay ciertas cosas, ciertos temas, ciertos factores que no podemos desconocer y mucho menos subestimarlos para el tema, ¿no? A ver, en la apertura hacia el mundo de las empresas requiere una estrategia para internacionalizarse. Y eso es lo que debieran poder hacer todas las empresas y conocer hacerlo. Entonces, yo no dejo de lado, no podemos dejar de lado las MIPYMES, que son esas empresas chiquititas, porque saben que las MIPYMES son la columna vertebral en el mundo. Esos datos que están puestos ahí son reales. Hoy el 95% de las empresas de todo el mundo son empresas chicas, empresas MIPYMES. El mundo no vive solo de las multinacionales. El mundo se vive, porque realmente es así, de las empresas chiquitas. Las empresas chiquitas representan el 60% del empleo total del mundo. Entonces, son un motor importante, Italia, en la Italia de la posguerra, si alguien ha leído y si alguien sabe un poco de historia y ha tomado esos antecedentes, saben que Italia, después de la Segunda Guerra Mundial, se construyó con las empresas familiares, esas empresas chiquititas, llegando a ser, no les digo que la primera potencia, está dentro de los países y en algún momento estuvo mejor parado que ahora. Las empresas chicas contribuyen el 35% del PBI en los países en desarrollo, ¿sí? En los países periféricos como el nuestro, y en los países desarrollados contribuyen el 50%, o sea, de la producción, de todo su PBI. Entonces, son importantes esas empresas, esas organizaciones, no hay que subestimarlas, y para eso ustedes que con futuros ingenieros laburarán seguramente en algunas o en muchas de ellas, tienen que saber que todas tenemos estas oportunidades. Entonces, para eso están hoy en esta materia, para poder aprender cómo poder guiarlas, cómo poder hacer y cómo poder tomar decisiones que no les hagan llegar al fracaso. Eso sería lo más importante. En el contexto actual, 2021, pero sin perder de vista que todo esto empezó en el 2020,
A ver, las empresas pymes, nosotros vimos lo que pasó, y para que muchos de ustedes tengan alguna experiencia cercana, y si son emprendedores, tendrán una experiencia más que cercana, directamente su propia experiencia, lo que pudo pasar con el tema del COVID el año pasado. De pronto el mundo se cerraba, ¿sí? La economía se cerraba, olvidémonos del mundo, la economía local se cerraba y se le complicó a todo el mundo. Esas empresas chiquitas tuvieron que sobrevivir. Y lograron, fíjense, para mí o sea, así como hay muchas que les ha ido muy mal y quedaron en ese camino, lamentablemente, pero logramos ver cómo muchos de esas empresas chiquitas se reacomodaron, ¿sí? No les estoy hablando de la internacionalización, les estoy hablando del mercado local. Borrémonos por un lado, por un rato, esto de la internacionalización. Simplemente veamos qué es lo que pasó con esas empresas que eran MIPYMES. El sector al que pertenecen fue el más golpeado, ¿sí? Porque las empresas grandes siguieron produciendo, las empresas grandes tuvieron parates en cuanto a sus ventas, exportaciones y sus compras internacionales, las importaciones, tuvieron un parate porque hubo poco movimiento marítimo que afectó muchísimo, el cierre de las aduanas, bueno, todo eso las afectó, pero ¿saben qué? Les afectó un tiempito y después, si bien costó rearmar todo ese ciclo, pero empezaron a funcionar. El problema lo tuvieron las que quedaron estas con dificultades económicas, que son las empresas más chiquitas. Muchas tenían, o sea, son empresas que tienen menos resistencia, tienen menos flexibilidad para poder adaptarse, para poder lidiar con los costos, esos costos fijos tan altos que tienen y que tenían. Todo eso implicó, digamos, un periodo muy difícil para ellas, pero bueno, muchas, eso es lo que quiero que puedan ustedes darse cuenta, muchas de ellas nosotros mismos vimos cómo pudieron reinventarse, esa palabra que surgió, no es que surgió en el año 2020, sino que empezó a ponerse de moda con el tema de los emprendedores y todo, emprendedores y no tan emprendedores, empresas que ya llevaban su buen tiempo en el mercado, que tuvieron que reinventarse. Y ahí esa fue su fortaleza. Entonces, quiere decir que estas empresas pymes tienen, o las MIPYMES, tienen que llevarnos la atención, tienen nuestra atención, tienen que tener nuestra también, digamos, capacidad de poder ayudarlas. En el año pasado, en el 2020, hubo un estudio de la OMC, donde detectaba, eso que les dice ahí, que uno de los problemas más grandes que tenía y las medidas más urgentes que había que atacar era el tema del apoyo de la liquidez de esas empresas. No solamente el tema del apoyo de liquidez, sino también después empezó a hablarse respecto a la flexibilización o a la agilización de todo lo que eran los procedimientos y los requisitos aduaneros, porque era otro de los temas que las ponía bastante complicadas, ¿no? Pero muchas pudieron sortear todo eso, y esas para quedarse en el mercado local, y esas deberíamos tener en cuenta para ponerlas de ejemplo un poco ahora en esto que sigue. A ver, ¿cuáles son los obstáculos con los que se encuentran esas pequeñas empresas? Dicho todo lo anterior, me vino el COVID justo para que nos diéramos cuenta de todo lo que le puede pasar de un día para otro a una empresa en el mercado local. Imagínense cómo puede ser para una empresa pequeña internacionalizarse, o de pronto estar internacionalizada y empezar a lidiar con determinadas situaciones. ¿Con qué obstáculos se pueden encontrar o nos encontramos la mayoría de las empresas pequeñas? El primer, en vistas de la internacionalización, ¿no? El primer obstáculo es el tema de la conciencia exportadora. Muchas, un alto número, no tiene
un desarrollo de la conciencia exportadora. Cuando hablamos de la conciencia exportadora, hablamos, esa parte, digamos, es una cuestión actitudinal, ¿sí? ¿Por qué es actitudinal? Porque tiene ahí, a ustedes ahí les puse un poco a qué se refiere todo esto. Se los explico así como simplemente. Porque es una cuestión de actitud tener conciencia exportadora. Tenemos que tener una conciencia positiva del que lo podemos lograr. Hay que sortear determinados obstáculos, como les dice ahí, o acomodarse con el tema de los procesos. La internacionalización es compleja, no es llamo por teléfono, encuentro un cliente en el exterior, le mando por courier lo que me está pidiendo y dentro de 15 días espero que me vuelva a llamar para poder mandarle. No es así de simple. Desarrollar una empresa, desarrollar un proyecto para internacionalizar una empresa o para enfrentar una exportación lleva por lo menos 1 año y medio o 2, ¿sí? Eso que ustedes están haciendo en ese proyecto, que lo van a hacer en 6 meses, a las empresas en el campo vida real, digamos, fuera del trabajo de la universidad, les lleva ese tiempo. Poder desarrollarlo bien. ¿Se puede hacer en menor tiempo? Sí, se puede hacer en menor tiempo y cada vez estamos bajando un poco más ese tiempo, capaz que 2 años hoy sea mucho, podemos estar en menos plazo, porque el tema de las comunicaciones hoy facilita muchísimo, ha habido evolución en muchos procesos que tienen que ver con aduana también, procesos productivos, hay varios factores que podría, digamos, disminuir ese tiempo de preparación. Pero no podemos perder de vista que es un proceso complejo. Esa complejidad, nosotros para ver esa complejidad tenemos que tener conciencia exportadora, porque tenemos que ser razonables en lo que estamos haciendo. Cuando yo hablo de esa razonabilidad, o de la gradualidad, y esto que les dice del aprendizaje, nosotros no podemos, imagínense, pensar como una empresa pequeña, como una empresa pyme o MIPYME. Supónganse que nosotros tenemos una producción de carteras, de 200 carteras por mes. 200 carteras por mes para el tema de la internacionalización es nada, es la nada misma, dependiendo obviamente del lugar al que nosotros empecemos a sondear. Pero ¿por qué voy a esto? Porque el tema de generar esto de la conciencia portadora y ponerle una actitud positiva, tiene que ser algo gradual. Uno va aprendiendo, es un aprendizaje, es aprender en el paso a paso todo lo que tengo que hacer. Y en ese aprendizaje está, por ejemplo, aprender que si yo no tengo capacidad productiva, no puedo ambicionar un mercado que me super exceda, ¿sí? Porque, ¿qué me va a pasar? Si yo les decía recién que generar este proyecto o poder consolidar un comprador del exterior me lleva un tiempo, imaginen que yo reciba tenga la facilidad de poder encontrar a alguien interesado en mi producción, nosotros hacemos todo, exportamos esas primeras 200 carteras y a nosotros nos lleva 30 días volver a tener otras 200 carteras. Y a lo mejor al cabo de los 30 días, ese comprador no me pide 200 carteras, me pide 300 carteras. Nosotros ya no podemos cumplir en el tiempo que habríamos indicado, que le habíamos prometido inicialmente. Yo necesito exactamente 1 mes y medio para producir las 300 carteras. Yo ya no estoy ahí generando, pudiendo cumplir. Y ese incumplimiento me lleva o a entregar menos producto o a alargar el plazo de entrega. Y ahí yo ya me empiezo a complicar sola con qué, ahí no me sale la palabra, me complico, pongo, digamos, como en tela de juicio mi madurez para hacer el negocio, ¿sí? Otro de los obstáculos
bueno, perdón, en el tema de la conciencia exportadora, ¿por qué hay muchas empresas que no logran acomodarse y que no logran hacer este camino de poder cambiar de esa actitud y de poder prepararse? Porque se encuentran con factores que se consideran factores negativos. Un factor altamente replicable y es mucho, digamos, se encuentra habitualmente, es el temor a lo desconocido. La persona que nunca ha hecho operaciones de internacionalización, operaciones de exportaciones, o simplemente no tiene aproximación con el exterior, porque a lo mejor yo puedo no hacer exportaciones, pero pude haber comprado materias primas, entonces más o menos sé cómo se pueden manejar. No es lo mismo, pero más o menos sé que existen plazos, que hay que cumplirlos, hay un proceso, interviene en toda la cuestión, la logística internacional es bastante más complicada o compleja que la local. Los medios de pago no van a ser los mismos, pero tengo una serie de factores ahí que tengo que considerar, ¿no? Entonces, como yo no conozco todo eso, me paro en una actitud muy negativa y digo, no voy a poder exportar. Mi empresa no Profe, está... Sí, Juan. una pregunta, ¿cuáles son los medios de pago? ¿O cuál es lo que más se usa? ¿Cuáles son los medios de pago? Es la forma que nosotros tenemos para pagar. Yo hablo de No, medios de no, pago. ya sé, pero me refiero a cuál es puntualmente el que más se usa El en que más se usa campo. depende. Cuando Cheque. vos sos nuevo en el tema, lo aconsejable, y dependiendo de los montos, son las cartas de crédito. Porque las cartas de crédito tienen garantes bancos, tanto para el importador como para el exportador, y a vos te garantiza que, sobre todo el exportador, cobre. Después se las arregla el banco garante del importador para poder cobrarle a él si se no efectúa el pago. Cuando vos ya mantenés una relación de confianza con tu importador, bien digo, vos podéis tener otros medios de pago. Vos podés hacer transferencias anticipadas, por ejemplo, de una parte, y cuando le entregás contra embarque, que se le llama, hay un montón, ¿no? Te puede hacer una nueva transferencia, o bien puede ser a través de órdenes de pago. Bueno, existen varios. La más segura, te vuelvo a repetir, son las cartas de crédito, pero lo que tienen una contra, que son costosas. Entonces vos pagas para tener eso, tienen una comisión importante. No solamente que tienen una comisión importante, sino que tienen un requisito, tienen muchos requisitos que se deben cumplir al pie de la letra, porque si vos no los cumplís al pie de la letra, vos no lográs cobrar nunca esa importación. Pero yo se los voy a dar el tema más adelante, es más, creo que es la última unidad, y les voy a mostrar modelos de cartas de crédito, cómo se sacan, cuáles son de esos requisitos que los imponen los bancos, y llegamos al punto tal de que si alguno de tus documentos no tiene, por ejemplo, el banco escribió tu dirección, que vos vivís en la calle San Martín 33, suponente, y el banco puso San Martín punto 33, ese punto que es la nada misma, que no significa nada, si vos todos tus documentos que tengan que referenciar la dirección no dicen San Martín, punto, el puntito 33, no te pagan la exportación. A ese extremo se llega. Hasta errores ortográficos, cambio de numeración, cambio de número, bueno, tiene un montón de cosas. Y todo lo que vos pedís para corregir, respecto de eso, que te das cuenta que están mal, porque después te va a traer complicaciones, se llaman discrepancias, y eso también se paga. Bueno, vuelvo al tema en el que estábamos. ¿Te quedó claro? O sea, te respondí más o menos tu duda. Sí, profe, carta de crédito, listo, gracias. Nota de crédito no, carta de crédito. Sí, eso dije, capaz que hablé muy cerrado. Te entendí, nota de crédito. Bueno, el tema de los factores negativos. Estábamos con esto de que la gente dice, no, yo no conozco nada de todo eso, entonces prefiero no hacerlo. Entonces, esos son los primeros obstáculos que empiezan a aparecer. Digamos, una actitud negativa. La mala experiencia. Si yo ya tuve,
supónganse que hice una primera exportación y me fue mal, no la cobré, me puede, a ver, casos y experiencia, un montón, millones, a ver. No la cobré porque no elegí bien el medio de pago, se le vendí a alguien que no me lo terminó pagando. No supe embalar bien la mercadería, falencias bastante recurrentes también, no por desconocimiento, sino que a veces tiene que ver con el tema del ahorro de costos, y tenemos que pensar que nosotros a veces exportamos mercaderías que tienen un transit time de 40 días en barcos que van parando en distintos puertos, donde esos contenedores se suben y se bajan, es decir, tienen un movimiento que si nosotros no hemos hecho bien la consolidación de la mercadería en el contenedor, llega todo roto. Y cuando eso llega todo roto, el importador lo recibe y ya tenemos un problema. O hay que mandárselo de vuelta o directamente no me lo paga. Y nosotros perdimos negocio, la mercadería, todo, e incluso enfrentamos todos los gastos que tengan que ver a lo mejor con los fletes, etcétera, etcétera. No recuperamos nada. Entonces pueden ser malas experiencias que a nosotros nos impide tomar la decisión, o sea, se transforman en esos obstáculos de poder decidir este camino de internacionalización. El otro punto, yo ahí les cito los 4, digamos, que son como más recurrentes. La seguridad en el mercado local tiene mucho que ver, o va acompañado esto, el temor de lo desconocido. Prefiero quedarme con, como dice el dicho, malo conocido que bueno por conocer. Bueno, es más o menos lo mismo. Y yo lo vendo acá, yo tengo mis clientes acá, conozco cuándo se los tengo que entregar, sé cuánto me van a pedir, sé que a este le puedo le mando una tanda ahora y la semana que viene se lo completo, y así. Nosotros nos quedamos con esto, a mí me mantengo en lo que conozco, me siento segura por más que a lo mejor el sistema sea inestable donde estoy, ¿sí? Pero me da como un poco de miedo, por eso es el temor a eso de lo de más allá. Y un desconocimiento de la realidad global, un desconocimiento de todo esto que nosotros estamos hablando, que hay razones para internacionalizarse, que hay beneficios que las empresas pueden tener, que solo hay que prepararse y prepararse bien, que es difícil, es complejo, tenemos muchos temas para acomodar, pero que no es imposible. Otro de los obstáculos, algo que les mencionaba hace un ratito cuando les di un ejemplo, es el tema del volumen y de la calidad de lo que nosotros exportamos. Y ahí me encuentro con 2 conceptos que son importantes, que los conozcan y que los sepan diferenciar. El saldo exportable versus la oferta exportable. Nosotros cuando no tenemos nivel de, a ver, ¿qué es el saldo exportable? El saldo exportable es lo que a mí me queda después de haber vendido en el mercado local. Es decir, yo tengo producción total menos las ventas del mercado doméstico y eso es lo que, me queda un saldito. Eso es lo que yo considero que es el saldo exportable. Y la oferta exportable es un volumen continuo, es decir, es algo que yo programo tener con continuidad y estabilidad, ¿sí? Nosotros, cuando enfrentamos este desafío de internacionalizar, uno de los temas más importantes es poder desarrollar la oferta exportable. ¿Se desarrolla en función de qué? Se hacen programas, obviamente, especiales. Programas me refiero a programaciones y armar un plan, etcétera, etcétera, con información que se va teniendo de los movimientos del mercado, porque yo no puedo exportar saldo. ¿Por qué no puedo exportar saldo? Me cansé de hablar a alguien que me diga por qué no podríamos exportar saldo, o por qué no el saldo exportable. Me dejaron sola, me parece. Se fueron todos de esta clase. Alguien que opine, ¿por qué creen? A lo mejor no lo saben, no me interesa. ¿Por qué creen que no es bueno el tema del saldo exportable? ¿Porque es muy poco, profe? Exacto, porque puede ser poco o es inestable, ¿sí? Imagínate, a ver,
yo tengo, Ramiro, yo tengo una producción, una empresa tiene una producción total por lo general fija, ¿sí? Es variable, pero digamos, en su programación suele ser fija porque acomodar, incrementar la producción lleva su tiempo, tiene que tener hacer sus inversiones, etcétera. Inversiones en capital, o capacitar gente, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo tener, hablemos de una producción total que en el tiempo, o en un tiempo determinado, es fija, ¿sí? Yo produzco 100 unidades por mes, con lo que les decía de las carteras, yo produzco 200 unidades por mes. Si yo vendo 200 unidades todos los meses, no tengo saldo para exportar. Ahora, en un mes cayeron las ventas en el mercado local porque por la inflación, miren, bueno, por todas las causas que pueden ser, por el tema de la inflación, por un tema estacional, porque no sé, porque el tipo de cambio fluctuó, me pueden generar un montón de situaciones que a mí se me disminuyen las ventas. Entonces yo, en vez de vender las 200 unidades, vendo 150 unidades. Me quedan 50 unidades que conforman, según definición, mi saldo exportable. Yo encuentro ese cliente en el exterior y le ofrezco las 50 unidades. Listo, me las compra. Al mes siguiente vuelvo a tener la misma situación. Resulta que la inflación ya no nos acordamos más, tuvimos un toque de suerte, se reacomodaron los números en la economía, y en vez de vender 150, vendí 190, me quedaron 10. Y ese importador me llama para pedirme nuevamente 50 unidades, o a lo mejor las vendió muy rápido y me dice, no, quiero más, vendeme, o necesito 80 unidades. Y yo tengo solo 10. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Enviarles solo 10. Ahí empiezan a haber conflictos y ahí empieza a complicarse estos negocios, porque nosotros entramos con mostrar nuestra cara de incumplidores, de poco precavidos o todo lo que ustedes le quieran llamar. Cuando yo tengo un producto que es único, casi que les diría que en el corto plazo no hay ningún problema con esa situación porque las 10 unidades van a ser recontra bien recibidas. Ahora, cuando yo tengo productos que tienen cientos y miles de competidores a nivel mundial, la cuota que yo estoy dejando sin cubrir, la cubre otro. Y cuando la cubra otro, el próximo mes, en vez de volverme a pedir los 50, ya se las arreglo con el que le cumplió antes que yo. Entonces yo me vuelvo a quedar sin ese negocio. Yo hice un camino en el cual me tengo que volver, o sea, un camino que no prosperó, en definitiva. Y cada uno de todos estos pasos, yo se los cuento así muy simple, en 3 meses, ejemplo nomás, ¿no? Pero todo esto que yo les estoy hablando de programar un volumen, contactar a la gente, son todos los pasos que nosotros tenemos que ver a lo largo de este proyecto que ustedes están haciendo, lleva tiempo. Y el tiempo en los negocios, ¿qué significa? ¿Qué es el tiempo en negocios? Plata. Claro, tal cual, plata. Entonces yo hice un camino que a los 3 meses perdí todo. Invertí en desarrollar, entre comillas, supongamos, ese comprador, ese importador, y a los 3 meses dejó de comprarme, o a los 6 meses deja de comprarme, porque yo fluctúo así, te mando 10, te mando 80, te mando 20, este mes no te mando nada, el próximo, ¿sí? Eso es el saldo exportable. Por eso no podemos atar la internacionalización o la decisión de las exportaciones para hacer este saltito a un saldo exportable. Nosotros necesitamos conocer y generar nuestra oferta exportable. Esa oferta exportable es decir, yo tengo una producción total de 200 unidades y yo voy a destinar al mercado de exportación fija 50 unidades, 70 unidades, 80 unidades, las que sean. Entonces, cuando a mí el importador me diga, en vez de 50, quiero 70, yo tengo 50 para ofrecerte y eso tendría que ser nuestra primera palabra. Probablemente vamos en camino de reacomodar esa oferta, ¿sí? Para que este flujo vuelva, sea
continuo, pero sea creciente, ¿sí? Y esos caminos, ahí nosotros nos encontramos con dos soluciones para poder armar esa oferta exportable o ponerla en un plano de crecimiento. Tenemos soluciones tradicionales y podemos tener algo así como soluciones creativas. Las soluciones tradicionales es, si yo encuentro un cliente que en el exterior que tiene un compromiso y nosotros lo vemos, que hay una continuidad de negocio, continuidad de venta, yo voy a tener que adaptar mi nivel de producción, ¿sí? Es lo primero que tengo que hacer. Y adaptar mi nivel de producción probablemente requiere una inversión en maquinarias, para poder ampliar la línea, o en infraestructura, mayores recursos productivos, mayor recursos humanos para poner en la línea, para los cuales también tengo que capacitar, o no compro nada de todo eso, pero sí hago hago un cambio absoluto en el proceso productivo. También puede que requiera a lo mejor algún tipo de ajuste, de mejoramiento en la calidad de lo que produzco para que no me salgan tantos productos defectuosos y yo de esa forma pueda también incrementar mi oferta exportable. Bueno, todo eso serían las soluciones tradicionales. ¿Por qué le llamamos tradicionales? Porque es lo primero que a uno se le ocurre. Si uno tiene un nivel de producción y lo quiere incrementar, o le preguntas a cualquiera, ¿qué harías? Y no, tenés que salir a comprar, invertir en máquinas, comprar mayor materias primas, poner doble turno de producción, bla, bla, todas esas soluciones. Por el otro lado, podemos tener lo que le llamamos soluciones creativas. Esas soluciones creativas tienen que ver con lo que se llama el asociativismo, es decir, unirnos a otros para poder enfrentar esta solución. Yo no voy a abordar eso ahora, lo ven con Constanza dentro de 2 semanas, si no me equivoco, simplemente decirles que cuando hablamos de asociativismo, quienes son del interior conocen mucho el tema con respecto a las cooperativas, ¿sí? En el tema de la internacionalización, suele haber cooperativas que exportan, como también nos encontramos con lo que son los consorcios de exportación o grupos exportadores, que se les llama. Se reúnen quienes producen, tienen productos que pueden ser similares, complementarios, de la misma, del mismo sector, ¿sí? Y enfrentan esto de la exportación de forma conjunta, ¿tá? Entonces, el volumen que yo no pueda, ante la solicitud del volumen que yo no pueda cubrir, lo cubre este socio que tengo. Ahora, somos solo socios para la exportación, no quiere decir que el consorcio mantiene, no quiere decir que nosotros nos tengamos que asociar y crear un ente nuevo, una empresa nueva. Esa es la característica principal que tiene el consorcio. Cada empresa mantiene su identidad jurídica. Más obstáculos con los que nos podemos encontrar a la hora de la exportación. A ver, ¿alguien tiene alguna duda, algo para aportar? Yo me canso de hablar sola. No sé si los estoy aburriendo. Se entiende bien, profe. Bueno, gracias Ramiro por el apoyo. Bueno, vamos con los obstáculos financieros. ¿Qué problemas pueden o enfrentan estas empresas para poder internacionalizarse? Los problemas más comunes que tienen respecto a la parte financiera. Un reducido tamaño del negocio, ¿sí? Una insuficiente disponibilidad de garantías para un aval. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces no contamos con los recursos para incrementar, agrandar esa línea o capacitar los productos, capacitar a la gente, o mejorar la calidad del producto para lo cual tengo que invertir, o necesito fondos. Yo para fondearme, por lo general, si no tengo capital propio, tendríamos que recurrir a créditos, ¿sí? Entonces, muchas de estas empresas, esos créditos, para poder acceder a esos créditos,
no cuentan con el aval suficiente, no cuentan con, porque no van a hipotecar la vida para esto. Entonces eso pueden ser una de las falencias más grandes que tiene el sistema, a pesar de que existen créditos. Después, preferencia en el uso de recursos propios. Ahora eso ya no existe tanto, cuando las empresas están comandadas por ahí por una generación anterior, o dos a la de ustedes, pocos serían sus abuelos, es una generación que no es tan, no es tan amigable, digamos, con el uso de fondos de créditos, ¿sí? Sino que prefieren hacerlo siempre con capital propio, no quieren endeudarse, porque han pasado situaciones complicadas en esta Argentina los que han tenido deudas, eso es la realidad. Entonces, eso es un problema, porque cuando vos no tenés fondos no buscas una solución. Y el otro tema son los elevados costos de las transacciones, un poco lo que yo hablaba, como le comentaba a Juan, de que ya el medio de pago es costoso, la logística lleva su extra costo, más allá de, no es solamente porque tengo que utilizar otros medios de transporte o mandarlos más lejos, los fletes son más caros, sino que tiene que ver con los embalajes, tiene que ver con una serie con la contratación de los actores que intervienen en esa logística. Entonces también tengo costos más elevados, ¿sí? Pero para solucionar eso, yo tengo la parte de los créditos y también tengo alternativas. Es decir, yo les estoy mostrando todo lo que son obstáculos y un poco también cómo podemos buscar soluciones para no quedarnos en que esto es un problema y que yo no lo puedo hacer. Por un lado, todos los problemas financieros los podemos enfrentar con créditos. ¿Existen créditos? Sí existen créditos. Son malísimos con tasas muy altas y no todos, les diría. Existen, hay que buscarlos, alternativas hay, y no, por ahí son de la banca privada y muchas veces hay mucha ayuda del gobierno nacional. No solamente este gobierno actual, el anterior también los tuvo. No hay mucha promoción a veces de este tipo de ayudas y la gente no las busca tampoco, ¿sí? Se queda con eso que, no, el crédito no lo pago más, son muchos años, son imposibles con el tema de las tasas, etcétera, etcétera. Hay distintas formas de crédito para esto. Existen créditos de prefinanciación de exportaciones y existen créditos para financiar las exportaciones. En la prefinanciación de exportaciones tiene que ver con anticiparse la exportación, es decir, todo lo que tenemos que hacer antes, ya sea desarrollar, supónganse, para generar un plan, desarrollar acciones de adaptación de producto, acciones de marketing, hacer una investigación de mercado, pagar una consultora en el exterior para conocer cómo se manejan los consumidores en ese mercado y poder acceder a ellos, o investigar, por ejemplo, el tema de los competidores en determinada región, un montón de situaciones que tengan que ver con la parte de comercialización. Yo también tengo prefinanciación de exportaciones para la compra, puede ser de las materias primas y todos los insumos que yo necesito para la producción, para adaptar la planta o la fábrica, lo que nosotros consideremos. Y después tengo los que son propiamente del negocio de la exportación. Es decir, yo me puedo financiar para este negocio puntual. Yo le voy a vender a un importador que está en Brasil y yo solicito un crédito para financiar puntualmente ese negocio. Bueno, existen de los dos tipos. A veces las tasas son muy altas y otras no tanto, y hay muchas posibilidades. Y les vuelvo a repetir, en la parte gubernamental hay facilidades y hay ayudas. A veces no se saben buscar. Otra alternativa de solución que no sea la parte crediticia o involucrarse de esa forma con el crédito es acordar con proveedores, por ejemplo,
en el aplazamiento del pago de las materias primas, o la entrega diferente, o lo que fuera. El asociativismo, que es lo que les decía recién, se usa mucho, no solamente para completar producción, sino a veces para poder solventar gastos, por ejemplo, los logísticos. Combinamos entre varios que vamos al mismo lugar, consolidamos carga en un solo contenedor y de esa forma prorrateamos gastos, por decirles algo, entre todos. No solamente la cuestión logística, con el asociativismo podemos desarrollar también toda la parte del marketing internacional. No lo que tenga que ver con productos, sino por ejemplo las investigaciones. Podemos entre todos, después cada uno hará la lectura pertinente de ese resultado, pero también podemos recurrir a esto para financiarlos. Y la otra es a través de un joint venture, van a ver más adelante, con Constanza, la asociación de dos empresas para un fin determinado. Otro de los obstáculos es el tema de los precios. Son las 8, empezamos 10 minutos, yo estiro hasta las 8:10, les prometo que trato de 8:10, 8:15 desconectarme, a menos que tengan ya otra materia, me lo confirman y les respeto por supuesto el horario. O se pueden quedar hasta 15 minutos. No, profe, no tenemos otra materia. Bueno, gracias. Les prometo que 8:15 terminamos. Otro de los obstáculos es el tema de los precios, la definición de los precios. Respecto a los precios tenemos problemas que son endógenos, que son de adentro de la empresa, y problemas que son exógenos, que no los podemos manejar, ¿sí? ¿Cuáles serían los problemas que yo tengo adentro de la empresa? El tema de los costos, ¿sí? Es una limitante cuando yo no tengo bien hechos los costeos, no sé hacer el costeo para la exportación, van por un método diferente, es muy similar al que ustedes han visto en costos, pero tiene, por supuesto, su giro, por decirlo de alguna forma, ¿no? La tercerización de actividades es otro problema, eso tiene que ver con todo lo que yo tengo que contratar para hacer la exportación o la internacionalización. Y después, un gran problema es la falta de conocimiento porque si uno sabe que hay que formar un precio de exportación y que la formación del precio de exportación es diferente a lo que yo hago en el mercado local, yo en el mercado local sumo todos los costos, le pongo mi utilidad y lo saqué. En cambio, es una fórmula, no la vamos a ver ahora, tenemos toda una clase con eso, simplemente decirles que no es solamente el costo que yo puedo sumar para producir acá. Yo tengo un montón de otros costos que enfrentar, que tienen que ver con, a lo mejor, esos puntos que les dije ya, toda la parte de la investigación. Puedo tener la obligación de hacer un etiquetado, por ejemplo, en 2 idiomas o en 3 idiomas, porque en el país que yo voy a vender el producto, eso es una norma, es una ley, y me lo exigen para poder ingresar. Entonces yo tengo que hacer el desarrollo de todas las etiquetas de nuevo, tengo que pagar traducciones, todo eso va sumando, suma. Determinar el precio. En los costos de los que me preguntaba Juan hace un rato del tema de los gastos bancarios, yo cuando vendo en el mercado local, me mandan un cheque, deposito el cheque, ahora hacemos transferencia, me deposita, a lo sumo me va a hacer renegar el comprador, que yo le di un plazo y no me lo cumple y le cargo un poco de intereses, o directamente insisto hasta cobrarlo. Bueno, todo ese juego se potencia en el tema de los mercados externos, ¿sí? Y yo tengo en ese caso, por ejemplo, siempre voy a tener costos asociados a las exportaciones. Esos costos asociados pura y exclusivamente a la exportación van a ser parte de ese precio de exportación. Yo tengo impuestos para exportar. Esos impuestos no están considerados en la venta del mercado local. Esos impuestos tienen que estar considerados solo
en los productos de exportación, porque si yo los cargo en el producto, yo hago un solo costeo y no divido qué es lo que va al mercado local y qué es lo que va al mercado de exportación, el precio me va a quedar fuera de competencia lo que yo deje en el mercado local, ¿sí? Bueno, ese impuesto, también tengo, bueno, algo de beneficios, que son el famoso reintegro. Los impuestos son las retenciones, mal llamado de retenciones. Y los problemas que yo no puedo manejar respecto del precio tienen que ver con regulaciones impositivas y laborales y la infraestructura y logística. Por ejemplo, pagar para ingresar a los puertos, pagar en las terminales portuarias, si yo no me voy por puerto y me voy por transporte terrestre, yo tengo que pagar los ingresos a los depósitos fiscales donde se formalizan las exportaciones. Bueno, tengo una serie de costos también que están dados. Yo en ese caso no puedo hacer mucho, porque no es que los pueda ni prorratear, ni mejorar, y están dados, ¿sí? Esos son los obstáculos que nosotros tenemos. Pero bueno, vamos a la parte positiva. ¿Qué es lo que podemos encontrar como empresas pequeñas de ventaja en esto de la internacionalización? Nosotros tenemos, por ejemplo, cosas que uno no considera o a veces las desconoce. Existen ventajas tributarias. Muchas veces, ¿a qué me refiero con esto de las ventajas tributarias? Por ejemplo, para decirles algo, como son sistemas que tienen sistemas de métodos de costos, de costeo y de precio, de establecimiento de precio particulares, a veces tenemos exenciones impositivas, ¿sí? Solo por el hecho de exportar, porque estamos adheridos a un sistema, porque hay un sistema de promoción de parte de los gobiernos al cual nosotros podemos adherir. Entonces, esas exenciones impositivas nosotros tenemos que tenerlas en cuenta para poder determinar el precio. Y a veces no se conocen esos beneficios tributarios. Entonces, no se tienen en cuenta y a uno lo asusta o uno considera que cuando hacen mal los cálculos, que ese precio está fuera de competencia en los mercados globales. Y a lo mejor ese precio está en realidad mal formado y yo puedo llegar a acceder o a determinar uno inferior que me favorezca. Ventajas crediticias, lo que les decía recién, existen créditos, tanto de la banca privada como de la banca pública. Hay que informarse, hay que buscarlos, existen de muchas formas, solo hay que acceder, acercarse a veces y muchas veces lo desconocemos. También hay ventajas aduaneras, como por ejemplo, no todo se le carga. ¿Ventajas aduaneras en qué sentido? Por ejemplo, esto de las retenciones, a veces desconocemos porque no sabemos nuestro producto, creemos que todo el mundo paga para exportar el impuesto que paga el campo, que es de 30 y pico %, y no es así. Cada producto tiene un código, ¿sí? Que le vamos a llamar, que es posición arancelaria se llama. No es para el detalle ahora, otro tema que vamos a ver más adelante, cómo se calcula, cómo se hace, cómo se determina, pero todos los productos, todos, lo que a ustedes se les ocurra, es susceptible de tener su propia codificación. De acuerdo a ese código, es el impuesto que nosotros de exportación que pagamos. Y hay una gran cantidad de productos que es cuando se quiere fomentar la exportación de un sector que están exentos, es decir, es al 0%, y a veces no sabemos que es eso. O tenemos también, yo les decía que no solamente tenemos impuestos, tenemos devoluciones de impuestos. Hay un régimen que se llama de reintegros de exportación, y es que una vez que vos hiciste la exportación, el Estado te devuelve un porcentaje de los impuestos internos pagados en el proceso productivo. Entonces, suele pasar, supongamos que yo tenga un impuesto de exportación a un valor del 5% de lo que estoy exportando, pero el reintegro es del 6 o del 7%. Es decir, que cuando yo, licúe o haga
fórmula de eso, a mí me queda más de lo que me reintegran de lo que yo pagué. Y se desconoce a veces ese tipo de ventajas y se trabajan con valores que no son los correctos, o información que no es la correcta. La otra ventaja es la asociatividad, esa ya la hablamos, la diversificación de mercados, también la hablamos, la diferenciación y el posicionamiento de la empresa. Hoy con el tema, hoy más que está sumamente exacerbado eso, porque hoy, con el tema de las redes sociales, las empresas han tomado, digamos, el marketing de las empresas ha tomado un protagonismo diferente y hoy vemos las empresas desde otro lugar. Antes conocíamos las empresas probablemente en el momento en que íbamos a consumir o a comprar el producto. Hoy nosotros podemos, entramos en una red social y al rato nos salta una publicidad y hay de cualquier cosa, o sea, por supuesto, inteligencia artificial de por medio, estuvimos hablando, viendo, o qué sé yo, que nos queríamos comprar tal o cual cosa, nos llenan de publicidades de todos lados. Y nos damos con determinadas empresas. Bueno, eso, ¿cómo lo puedo yo, cómo lo estoy viendo como ventaja? Muchas veces estas empresas pymes, que son locales, ese posicionamiento, digamos, venderla o mostrarla que es una empresa internacional, porque no deja de ser, cuando entra en este juego, ya de internacionalizarse, no deja de poder ser, por más chiquita que sea, una empresa que, como quien dice, juega en las grandes ligas, por el tamaño del mercado, se posiciona diferente en la mente del consumidor. Es una empresa que yo como consumidora puedo llegar a mirar diferente y me sirve, visto desde la empresa, también utilizar eso para con mis competidores en el mercado local. Por supuesto, aumento del comercio o de las transacciones que nosotros hagamos es otra de las ventajas. Lo último, ¿cuál es la función del Estado en todo esto? Déjenme que me fije, yo quería llegar al plan de exportación y se los voy a dar el martes que viene, porque les voy a dar todo lo que es un plan de exportación de forma teórica y vamos a ir viéndolo el paso a paso porque es la entrega número 2. Yo se los doy ahora para que ustedes ya puedan trabajar con lo que sigue en el proyecto. Bueno, lo último, la función del Estado en la promoción de las exportaciones. Como les venía diciendo, todo esto que yo les he dicho y esto de fomentar y encontrarle todas estas ventajas, toda esta cuestión positiva para que las empresas se animen a internacionalizarse, prepararse para sortear obstáculos, saber que existen riesgos y factores negativos que nos pueden afectar, pero que tendríamos que aprovecharlos para revertirlos y verlos como oportunidades, encontrar la forma de sortearlos y cambiar eso para que se conviertan en oportunidades. Todo eso es divino, pero nada podríamos hacer si no tuviéramos también el apoyo del Estado. Porque nosotros necesitamos de un plan para poder fomentar no solamente las exportaciones, sino que nos ayuden en algunas cuestiones en las que solo tiene injerencia el Estado. Todo país necesita tener una política de comercio exterior, pero que sea una política de Estado. No debiera ser una política de gobierno únicamente. El plan de gobierno es importante y es necesario, pero debiéramos tener políticas de largo plazo, políticas, lo que se le llaman políticas de Estado, no del gobierno que esté, el que sigue, el que estuvo antes, el que va a venir, porque todo eso cambia. Y todo ese escenario cambiante es lo que desanima a las empresas, porque hoy te doy todo el apoyo, mañana te lo retiro, hoy tenés todo mi apoyo, mañana te pongo impuestos que no los podés pagar, y yo no hablo de la parte local, estoy hablando de todo lo que tenga que ver con exportaciones o importaciones. Hoy te aliento y te digo, sí, sería mejor que bajaras tus costos, trae materia prima, mañana cambiamos de lugar y tenemos normativa que restringen las importaciones o al menos
no las prohíben, yo no estoy hablando de prohibiciones de importaciones, sino que las desalientan un poco o las cuidan, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, es importante, ningún país desarrollado pudieron moverse solo sus empresas, indudablemente, nadie levantó la mano, yo me quiero exportar y hago el camino y exporto, sino que se necesita un acompañamiento, articulación, como les dice ahí, con otros planes, un plan productivo, con consenso de sectores, de partes, planes de innovación y de calidad. Hoy las empresas que quieren o que necesitan, por una cuestión de competencia en los mercados externos, certificar calidad, les significa una inversión bastante grande. Ya está más o menos acomodándose ese tema, pero hasta hace 5 años atrás eran inversiones muy fuertes y muchos no las podían hacer y no había apoyo de organismos oficiales para eso. Entonces se necesita todo eso. El desarrollo de la infraestructura es fundamental. Nosotros tendríamos, hoy, bueno, está funcionando bastante mejor el tema de la salida por el puerto de Rosario, pero hasta hace un par de años atrás, no. Y todo sale por el puerto de Buenos Aires. El puerto de Buenos Aires es un puerto que se congestiona en determinadas épocas, tiene dificultades por los sindicatos, los costos son, por momentos eran muy elevados, porque está monopolizado, es la única salida que hay y el único puerto de ingreso para el país. Entonces, en las rutas, ni hablar si queremos trasladar, a ver, ya a veces es un problema, un dolor de cabeza, determinadas mercaderías trasladarlas al puerto, y tienen que hacer de Córdoba a Buenos Aires 700 kilómetros por el estado de la ruta. Tuvimos yo digo así porque yo vivo, y para allá está la ruta 9, que ahora se puede viajar, digamos, se puede hacer ahí, pero a ver, los productores del sur de la provincia de Córdoba, que utilizan la ruta 8 para llegar, después empalmar con la 9 para llegar a Buenos Aires, es una ruta angosta y es una ruta complicada, y por momentos tiene tramos que no están buenos. Entonces, puentes que no están en buen estado, todo eso que es un desarrollo realmente en infraestructura, no está. Nosotros somos, por suerte, una provincia muy movilizada en ese sentido, tenemos una gran actividad de comercio internacional, pero hay otras que no lo han sido o no lo tienen tanto, ¿sí? Entonces, para todo eso, a ver, las provincias de Tucumán, Mendoza, en la época de las grandes nevadas, ellos utilizan mucho la salida sobre todo la del Pacífico, para llegar a Estados Unidos o Asia, y salen por los puertos de Chile. Bueno, cruzar a Chile, hemos visto colas de kilómetros y kilómetros de camiones porque no se puede pasar por ese paso y nunca se buscó alguna alternativa o una solución a esa situación. Bueno, hay un montón de cosas que se necesita el gobierno, porque no hay ninguna empresa sola que pueda solucionarse esa situación. Complementación con las cámaras, para todo lo que es la parte crediticia, también las capacitaciones, el acompañamiento, el asesoramiento, estrategias a largo plazo, eso es lo que yo les decía al principio, planes de largo plazo, no que cambien, porque cuando cambian los escenarios, las empresas quedan tambaleando, de que no se logró acomodar, queda complicado. Bueno, ahí tienen algunas que otras cosas que se vuelven a repetir. ¿Y qué más necesitamos de parte del Estado? Políticas de promoción. Funcionan bastante bien algunas, tal vez las más importantes, gracias a Dios, de las embajadas, de las secciones comerciales de las embajadas y de los consulados que tiene Argentina en el exterior para poder solicitar información. Eso lo vamos a ver en la unidad que viene, que vemos toda la parte de sistemas de información, donde podemos conseguir información para todo esto.